Bueno, cuando vosotros digáis, ya podemos. Muy bien, buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa que celebramos tras el Consejo de Gobierno que hoy hemos tenido. En primer lugar, queríamos hacer una valoración sobre los datos de paro registrado del mes de enero que hoy hemos conocido. Históricamente, los datos de paro en Extremadura y en España del mes de enero han sido malos. Por poner un ejemplo, en los últimos 20 años, solamente el dato del año 2015 fue positivo. El resto de la serie histórica durante el mes de enero han sido datos malos. Yo creo que esto es importante para ponernos en contexto. Las cifras que hemos conocido esta mañana, referente al paro registrado en Extremadura, lógicamente no es un buen dato, es un dato malo de empleo. Pero a mí me gustaría que hoy hiciéramos un ejercicio en el que viéramos más allá de lo que ha ocurrido en este mes de enero, y es la tendencia o la evolución del empleo en Extremadura durante el último año. Porque si somos capaces de ver la tendencia del empleo en el último año en Extremadura, veremos que a pesar de que hoy hemos tenido un obstáculo en el camino con el dato de enero, el camino que está transitando a lo largo del año Extremadura en el empleo está siendo bueno. Tanto es así que si nosotros nos vamos al 2 de febrero del año 2021, es decir, hace un año, comprobamos que hoy en Extremadura hay 20.189 personas menos desempleadas, o que hoy en Extremadura hay 12.000 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año. Por tanto, a pesar de que el dato del mes de enero ha sido malo, y hay que decirlo y no nos vamos a esconder, la evolución en el último año está siendo positiva en Extremadura, con 20.000 parados menos y con 12.000 afiliados más a la Seguridad Social. Pero si además nos vamos a el mes de enero del año 2020, justamente antes de empezar la pandemia, nos vamos al 2 de febrero del año 2020, justamente antes de empezar la pandemia, estamos hablando que en Extremadura hoy, un 2 de febrero del año 2022, hay 10.000 parados menos que antes de empezar la pandemia. Esto significa que se ha producido una recuperación o se está produciendo una recuperación económica y una recuperación del empleo en Extremadura. Tanto es así que, como digo, hay menos desempleados que antes de empezar la pandemia. Nosotros lo hemos dicho, el objetivo prioritario en este año 2022 es la creación de empleo. Y nosotros estamos seguros de que en el año 2022 la Comunidad Autónoma de Extremadura va a crear empleo. Somos optimistas y estamos seguros porque tenemos herramientas suficientes para poder crear empleo. Tenemos fondos europeos. Durante el año 2020 se produjeron muchísimas licitaciones públicas que hará que en el año 2022 esa licitación se ejecute y se cree empleo. Pero hoy les quiero dar un dato para que ustedes se hagan una idea de por qué la Junta de Extremadura dice que en el año 2022 va a ser un buen año para el empleo y por qué en el 2023 también va a ser un buen año para el empleo en Extremadura. Os vamos a dar los datos de suelo industrial en Extremadura, para que vosotros os hagáis una idea. En el año 2021, en Extremadura, se vendieron 290.000 metros cuadrados de suelo industrial, propiedad de Avante. En el año 2022, o sea, en lo que llevamos de mes, se han vendido 75.000 metros cuadrados de suelo industrial.
El año 2021 fue el año de toda la historia de Extremadura que más suelo industrial se vendió. Es más, si sumamos los 10 últimos años, desde el año 2010 al año 2020, en el año 2021 se vendió en Extremadura más suelo industrial que en todos esos 10 años juntos. Pero es que en este año 2022, en el mes de enero, que se han vendido, como digo, 75.000 metros cuadrados en lo que va de enero, ya se ha vendido más suelo industrial que en todo el año 2019. Y este es el mejor índice, este es el mejor dato de que el futuro de Extremadura es esperanzador. Porque este es el primer paso, la venta de suelo industrial, para que haya una actividad empresarial y que posteriormente eso se convierta en empleo. Y como digo, durante el año 2021 y en lo que va del 2022, Extremadura tiene los mejores datos de su historia en cuanto a venta de suelo industrial. Y esto es clave para entender que esta región tiene futuro y que va a crear empleo en los próximos meses y en los próximos años. Y ese empleo tiene que ir cargado de formación, porque necesitamos y vamos a necesitar trabajadores cualificados. Por eso nosotros queremos hacer hincapié en la tasa de abandono escolar que recientemente hemos conocido y que dicen que en Extremadura desde el año 2015 ha bajado en 10,4 puntos esa tasa de abandono escolar. En estos momentos Extremadura está en 14 puntos la tasa de abandono escolar, pero como digo, desde que gobierna Guillermo Fernández Vara, desde el año 2015, se ha bajado en 10,4 puntos la tasa de abandono escolar. Y esto es fundamental, porque en una región no hay igualdad si no hay educación. Y reducir la tasa de abandono escolar lo que significa es precisamente que nuestros jóvenes se están formando para tener un futuro mejor. Yo creo que esto es una noticia muy positiva, es una noticia estupenda y que habla muy bien de las políticas que en materia de educación y de formación se están llevando en Extremadura en los últimos años. En el Consejo de Gobierno de hoy hemos hablado y nos preocupa muchísimo la situación de la sequía por la que en estos momentos fundamentalmente se está dando en la cuenca del Guadiana. La cuenca del Guadiana en estos momentos está en situación de alerta. La campaña de riego que se presenta puede ser, si no llueve en los próximos meses, puede ser problemática porque no hay recursos suficientes para satisfacer toda la demanda agraria. Por tanto, ante este escenario, la Junta de Extremadura está trabajando y está manteniendo información y comunicación constante con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y planificando posibles acciones y posibles decisiones, por un lado, las que le correspondan a la Junta de Extremadura en su ámbito competencial, pero por otro lado también las que le tengan que corresponder al Ministerio de Transición Ecológica. Y en este sentido les anuncio que la Consejería de Agricultura va a convocar el Consejo Asesor Agrario de Extremadura para el próximo 7 de febrero, para el próximo lunes 7 de febrero. El Consejo Asesor Agrario es el máximo órgano que hay en Extremadura, el máximo órgano representativo del sector agrícola. Ahí es donde están precisamente las organizaciones agrarias con representación y precisamente se va a convocar para el próximo lunes para abordar la problemática de la sequía. Algunos hablan de convocar la mesa de la sequía, pero yo quiero aclararles. La mesa de la sequía no es una competencia de la Junta de Extremadura, la mesa de la sequía es una competencia del Ministerio de Agricultura y la potestad que tiene la Junta de Extremadura es el Consejo Asesor Agrario, que es precisamente lo que se va a convocar para el próximo lunes para hablar de esta problemática que en estos momentos es la sequía.
Nosotros confiamos que en el mes de febrero y marzo esta situación cambie, y la única manera de que pueda cambiar, lógicamente, es que vengan lluvias. Pero, como digo, de no ser así, tendremos que tomar las medidas respectivas y las decisiones que convengan en ese momento. No es la primera vez, en Extremadura sufrimos una sequía en el año 95, no es la primera vez que hemos tenido problemas de escasez de agua. Pero es importante que la Junta de Extremadura hable con las organizaciones agrarias para que nos vayamos planificando, para que nos vayamos anticipando y, fundamentalmente, para intentar que haya un diálogo, un consenso y una coordinación de todos los que están afectados por algo tan importante para los intereses de Extremadura como es el sector del campo, como es su agricultura y su ganadería. En este Consejo de Gobierno también hemos estado valorando y viendo la aprobación del anteproyecto de ley que ayer el Consejo de Ministros hizo, el proyecto de ley de vivienda. Desde la Junta de Extremadura y el presidente de la Junta siempre hemos dicho que para que alguien tenga un proyecto de vida en Extremadura es fundamental el binomio empleo y vivienda. Por eso nosotros desde el Consejo de Gobierno creemos que la nueva ley de vivienda que aprobó ayer el Consejo de Ministros es una magnífica noticia y que se va a unir a los pilares que hemos ido construyendo durante la democracia en nuestro estado del bienestar. A este país llegó la sanidad pública, a este país llegaron las pensiones públicas, a este país se garantizó la educación o la dependencia, y creemos que la nueva ley de vivienda significará el quinto pilar del estado del bienestar. Porque es fundamental, como digo, para que haya un proyecto de vida, garantizar empleo y garantizar vivienda. Hay cosas muy interesantes en esa ley de vivienda, como por ejemplo facilitar el alquiler para las personas jóvenes, que además se complementará con lo que hace poco tiempo se aprobó, que es el bono de alquiler para gente joven. Un bono de alquiler que en estos momentos se está debatiendo en conferencia sectorial y en el que en breves horas sabremos cuál es la cuantía de ese bono de alquiler que le corresponde a Extremadura, y que de esa manera sabremos a cuántos jóvenes en Extremadura les va a beneficiar ese bono de alquiler, pero que esperemos que tenga una incidencia, y la va a tener, muy positiva en la gente joven de Extremadura, para fundamentalmente otro gran reto, que es el de la emancipación juvenil. Y además esta ley va a complementar los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La Comunidad Autónoma de Extremadura este año 2021 va a hacer un esfuerzo muy importante en vivienda. Hay destinados 84,8 millones de euros. Esto supone un 20% más con respecto al año 2021. Por tanto, un objetivo claro de la Junta de Extremadura es apostar por vivienda para que nuestros jóvenes con vivienda y empleo se puedan emancipar. Por último, nos vamos a referir a los datos actualizados de vacunación en Extremadura. A día de hoy, miércoles, en Extremadura se han vacunado 967.910 personas. Esto representa el 96,4% de la población. Y yo quiero que nos paremos en este dato porque es fundamental para combatir la pandemia. Nosotros queremos agradecer desde el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, queremos agradecer la predisposición de todo el pueblo extremeño. Que Extremadura a día de hoy haya un 96,4% de la población vacunada es un éxito del sistema público de sanidad, pero fundamentalmente es un éxito de la población extremeña, porque vacunarse es ser solidarios, y que hoy el 96,4% de la población esté vacunada en Extremadura habla muy bien de un pueblo, el extremeño, que está demostrando solidaridad.
Respecto a la tercera dosis, en estos momentos, con la tercera dosis, hay 522.912 personas, esto es un 55%. En cuanto a la cuarta dosis, en un principio se pondrán a en torno de 11.500 personas y esta vacunación ya ha comenzado esta semana en Extremadura. Y en cuanto a la vacunación pediátrica, en estos momentos han sido 48.698 niños de entre 5 y 11 años los que ya tienen una dosis puesta. Esto supone el 73% de esa población infantil, que no es más elevado este dato porque hay muchos niños que han pasado el coronavirus y todavía no se han podido vacunar, pero que sabemos que es un dato que va a ir creciendo. Además, el próximo miércoles, día 9 de febrero, comenzará la inoculación de la segunda dosis para los niños que antes de Navidades se pusieron la primera dosis. Y para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, porque a veces perdemos la perspectiva. Hace un año, un 2 de febrero del año 2021, muchos vivíamos, y digo vivíamos porque yo estaba incluido, en la incertidumbre de saber si habría vacunas para todos, si nos llegarían las vacunas, si no llegarían. Vivíamos todos en esa incertidumbre. Un 2 de febrero del año 2021, en esta región se habían puesto 40.000 dosis. Un año después, es decir, un 2 de febrero del año 2022, en esta región se han puesto 2.321.618 dosis. Y esto habla muy bien de nuestro sistema extremeño público de salud, que a un ritmo de prácticamente 6.300 vacunas diarias ha logrado alcanzar la cifra, como digo, de 2.321.000 dosis. Acordaros que hace un año vivíamos en la incertidumbre de si habría dosis, de si nos llegaría la vacuna o si no nos llegaría la vacuna. Un año después, 2.300.000 dosis. Como digo, éxito del sistema público de salud y éxito de todos los extremeños y de todas las extremeñas porque de manera solidaria han decidido vacunarse. Me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Sí, muy buenas tardes. Con respecto al uso de mascarillas en exteriores, el Congreso revalidó ayer ese decreto. Hoy se va a tratarle en la interterritorial. ¿Cuál es la postura que va a llevar Extremadura y qué valoración hace de que el Gobierno, pues incluyese esa obligatoriedad del uso de mascarilla en exteriores, pues con las pensiones? Eso por un lado. Y por otro lado, Cataluña ha dicho que va a llevar también a la interterritorial acabar con los confinamientos, con las cuarentenas en las escuelas, en los centros educativos, que se necesita, pues, una vez que se ha doblegado esa sexta ola, actualizar los protocolos en los colegios. Si no lo aprueba, dice que lo va a hacer por su cuenta. No sé también qué postura o cómo ve Extremadura ese asunto. Nada más, muchas gracias. La postura que siempre, y desde la máxima lealtad, porque así lo entendemos nosotros, entendemos que la máxima lealtad a España significa que cuando hay un Consejo Interterritorial, hablemos en el Consejo Interterritorial, que es el órgano donde las comunidades autónomas toman las decisiones y donde hay que intentar salir reforzados de manera consensuada. Muchas veces lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetirlo. Algunos quieren titulares rápidos y algunos quieren titulares fáciles. Y antes de llegar a un consejo tan importante, desde nuestro punto de vista, como son los consejos interterritoriales, pues hacen anuncios a bombo y platillo, algunas veces hasta sin rigor científico. Nosotros siempre lo hemos dicho. Extremadura, en el Consejo Interterritorial es donde mostrará su postura por respeto y por lealtad a ese órgano y a España. Y en ese órgano intentaremos que haya el máximo consenso posible. Jamás daremos anuncios previos a bombos y platillos por el respeto que nos merece España, el Gobierno de España
y ese Consejo Interterritorial, donde precisamente lo que vamos a buscar es que todas las decisiones que se tomen pues sean a base de consenso. Con respecto con lo que me cuentas de las mascarillas y de las pensiones, yo entiendo que la oposición tiene que hacer su función de oposición. Pero en las pensiones hay un tema que a veces se escapa de los partidos de la oposición. Y es que en este país, desde el año 2011, o desde el 2012, hasta el año 2017-2018, las pensiones subían 0,25%, por decir algo, por decir que eso es subida en este país. Y lo que se acaba de aprobar es una subida de un 3% para las pensiones mínimas y un 2,5% para el resto de pensiones. Ese es el debate. Desde nuestro punto de vista, ese es el debate, de que el 3% de subida a las pensiones en Extremadura va a beneficiar a 95.000 extremeños que tienen las pensiones mínimas. El otro debate de si entra en esta ley y de si entra en la otra ley, oiga, pues lógicamente la oposición tiene que hacer ruido. Pero en esta región, gracias al Gobierno actual, 95.000 extremeños se van a beneficiar de una subida del 3%. Y yo creo que de eso es lo que nos tenemos que alegrar en Extremadura. El otro debate, desde nuestro punto de vista, es superfluo. El debate importante es que las pensiones mínimas han subido un 3%. ¿Más preguntas? Sí. En los últimos días los partidos de la oposición han criticado que ya no se publiquen los datos COVID. ¿Qué valoración hacéis desde la Junta de estas críticas? Pues que los datos COVID se publican. Otra cosa es la manera en la que se publican. Antes se publicaban de una manera y ahora se publican de otra. Pero en ningún momento han dejado de publicarse. Tanto es así que yo en esta rueda de prensa te acabo de dar datos referidos a la COVID. Yo entiendo que los partidos de la oposición puedan estar de acuerdo en la forma de publicarse o no, y los respeto, como no puede ser de otra manera. Pero en Extremadura hay datos sobre la pandemia todos los días, y el Ministerio también da datos sobre la pandemia todos los días. Otra cosa, como digo, es si a uno les gusta que sean de color blanco, negro, rojo o azul. Yo en ese detalle no voy a entrar. Ahora, que el derecho a la información de todos los extremeños está garantizado, eso te puedo decir que la Junta de Extremadura lo garantiza. ¿Más preguntas? Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle por otra cuestión. Ha habido cierta controversia en Monfragüe porque se han cerrado 2 caminos en el parque. Tanto amigos de Monfragüe como el alcalde de Serradilla han acusado a la Junta de mentir sobre esta cuestión. En primer lugar, nosotros tenemos que negar que se haya cerrado los caminos en Serradilla, en Monfragüe. Y os explico por qué. El Parque Nacional de Monfragüe tiene, desde el año 2014, que además gobernaba el Partido Popular en Extremadura, desde el año 2014 en el Parque Nacional de Monfragüe tiene un plan rector. El plan rector del Parque Nacional de Monfragüe es el que dicta las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer en el Parque de Monfragüe, desde el año 2014. Y este año no es un año excepcional. Este año se está haciendo lo mismo que se ha hecho en el año 2014, 2015, 2016 y así hasta llegar en el año 2022. Lo que dice ese plan rector es que desde enero hasta creo que es octubre hay una serie de caminos que por cuestiones biológicas y de reproducción de los animales no lo pueden transitar los turistas, pero sí lo pueden transitar los vecinos de Serradilla. Por tanto, los vecinos de Serradilla tienen los caminos abiertos. Como así lo dice el plan rector que se aprobó en el año 2014. Por tanto, este año no hay ninguna excepcionalidad con respecto a lo que venía sucediendo desde el año 2014. Y esto se le ha explicado ya al alcalde de Serradilla y yo creo que es consciente del tema. Por tanto, no hay o no debería haber ninguna polémica, porque si hubiera sido así, la polémica sería desde el año 2014, que es cuando se aprobó el plan rector. No se ha hecho absolutamente nada nuevo
sino seguir todas las recomendaciones que dice el Plan Rector, que es el que gestiona el Parque Nacional de Monfragüe. ¿Más preguntas? Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntarle por 2 municipios. Quería saber de qué forma está haciendo actualmente un seguimiento el Gobierno extremeño en cuanto a la situación de Alburquerque, de la que no se sabe nada, y otra vez parece que va a haber movilizaciones de los trabajadores porque llevan 15 meses sin cobrar. Y luego también quería conocer un poco cómo se ve desde la Junta la situación de Aliseda, ¿no? Con 2 personas en el equipo de Gobierno, 2 en el grupo no adscrito y 4 en la oposición. La ley antitransfugismo impide presentar la moción de censura. La situación de bloqueo que vive ese ayuntamiento, especialmente cuando es más necesario que nunca la presentación de proyectos para poder acceder a los fondos, porque se puede quedar atrás. Nosotros en Aliseda lo que nuestra valoración es que se respete, lógicamente, lo que la ley marque. Y con respecto a Alburquerque, hemos insistido muchas veces. Hace unos días hubo una comparecencia en comisión en la Asamblea de Extremadura. Nosotros estamos a disposición del pueblo de Alburquerque, pero el Ayuntamiento de Alburquerque, que es el que tiene muchas de sus competencias, tiene que tomar decisiones. Y hay decisiones que el Ayuntamiento de Alburquerque en estos momentos no las está tomando. Y es el competente en muchas de esas cuestiones. Por tanto, nosotros en total disposición de colaborar con el Ayuntamiento de Alburquerque. Pero, como digo, debe ser el Ayuntamiento competente y quienes dirigen en este momento el Ayuntamiento, quienes esa colaboración que nosotros le ofrecemos desde la Junta de Extremadura y que el Ministerio también le está ofreciendo, pues tienen que mover ficha a ellos. ¿Más preguntas? Sí, Rocío Entonado, del periódico Extremadura. Sí, yo quería saber si nos puede poner algún ejemplo de las competencias que tiene la Junta por el tema de la sequía. Ha dicho que se tomarían medidas en el caso de ser necesario en el ámbito de las competencias de la Junta. Quería saber cuáles podrían ser esas medidas. Lógicamente, y por respeto al Consejo Asesor, que se va a reunir el lunes, en el que están presentes las organizaciones agrarias, yo creo que ese es el momento en el que la Junta de Extremadura y las organizaciones agrarias empiecen a hablar. Hay competencias, como digo, que son de la Junta de Extremadura, aunque mayoritariamente las competencias en cuestiones de sequía las tiene el Ministerio de Transición Ecológica. Pero creo que el momento para empezar a hablar de este tipo de cuestiones es el próximo lunes, en ese Consejo Asesor Agrario, donde estarán presentes el Gobierno de Extremadura, la Junta de Extremadura, junto con las asociaciones agrarias que tienen representación. ¿Más preguntas? Si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buen día.